Bueno, Marina dice, abrió el corazón, y la verdad que fue muy revelador el diálogo con quien lo realizó y se hace viral en las últimas horas. Sí, el diálogo fue con el exfutbolista español Mario García, que fue ex compañero también del Tigre Falcao García. Se nota que Mario Suárez. Mario Suárez, exacto. Sí. Mario Suárez, que tuvo una buena relación con el Tigre Falcao García cuando fueron jugador, porque si no hubieran tenido una buena relación, seguramente el Tigre no se hubiera abierto tanto cuando se abrió. Y de hecho es la primera entrevista que hace Mario Suárez en su canal de YouTube. Con esto está abriendo las puertas a su canal de YouTube. Por favor. Exacto. ¿Y de qué manera? Pues en la charla que duró más o menos 45 minutos, sí señor, y qué más, ¿no? Habló sobre varios temas. Entre ellos, por ejemplo, cómo fue su debut como jugador profesional. El día del debut, me acuerdo, esa semana yo había vuelto del Sudamericano Sub-20 que habíamos ganado con Colombia. Y mis botas estaban duras, porque en esa época estaban duras, me las puse y me sacaron ampollas. Y yo creo que el viernes estábamos entrenando con la reserva y estaban los hermanos Higuaín, Gonzalo, Federico, que jugábamos en la misma categoría, que era la reserva. Y yo estaba con los pies que no podía. Entonces el entrenador del equipo de reserva me dice, mira, no, mejor descansa este fin de semana porque tenía lleno de ampollas los pies. Entonces me voy a la casa de un amigo en el centro de Buenos Aires y duermo a la siesta cuando de repente me despierta la empleada de la casa de mi amigo. Me dice que te están llamando de River, que tienes que ir a entrenar con el primer equipo a las 7 de la tarde. Y yo me levanto y me dice, estoy soñando. Estoy soñando. Y me dice, no, tienes que ir para River, que te están llamando, buscando por todo lado, que tienes que ir a entrenar con el primer equipo y vas a concentrar. Y yo, ¿qué? Y yo decía, dormido, me dolían los pies, me agarré un taxi, me voy al Monumental, que el primer equipo entrenaba ahí, entreno, un dolor. ¿Pero no dijiste nada? No dije nada, un dolor, y me dice, bueno, te vamos a dar ropa que te quedas concentrado. Y yo ya pensaba en el domingo, un fastidio, con así incómodo. Decía, no puede ser que el día soñado de hace, no sé, toda mi vida esté sufriendo esto. Y llegar a concentrar ahí, pero yo ni hablaba, estaba mudo, encima con dolor en los pies. Y finalmente Leonardo Estrada, el entrenador en ese momento, bueno, me pone el domingo, entro por Gastón Fernández, un delantero. Empecé a jugar ese semestre, creo que jugué 5 partidos, no jugué mucho. Ya el segundo semestre sale Leonardo Estrada, entrenador. Hay los detalles del debut como profesional del Tigre Falcao García, pero también, por ejemplo, reveló porque Falcao es uno de los jugadores con uno de los managers más importantes e influyentes del mundo del fútbol, como es Jorge Méndez, que también es manager de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. ¿Por qué lo eligen? Eso lo contó el Tigre. A ver, obviamente en Portugal o en el mundo entero su reputación, pero él me da la atención que yo no tenía, por eso yo cambio, porque lo llamaba por teléfono y me contestaba. Yo decía, el mejor agente del mundo, lo llamo y me contesta, eso no me pasaba antes. Sí, pero en esos momentos también cuando quiero obtener algo de ti, ¿no? Claro, pero es que el problema fue que con la persona que yo estaba, que era la de Argentina, yo no podía, yo lo llamaba y no me contestaba. Y yo quizá era en su momento el mejor, más importante de su cartera de jugadores. No estuvo vivo ahí, ¿eh? Entonces yo dije, yo no. Hay una serie de situaciones familiares también que me obligaron de alguna manera a cambiar. Y bueno, Jorge en ese momento, pues, era el mejor agente del mundo. Pues. ¿Y en qué es especial él? Busca el mayor beneficio para el jugador o pelea por el jugador ante un club. Entiendo que esto de la representación también después hay situaciones en las que es complejo y los agentes no muchas veces miran por el bien del futbolista. También habló de su llegada al Atlético de Madrid, que cuenta con una de las historias más simpáticas de esta charla. No, yo no tenía ni idea. No, yo me doy cuenta en el año, casi 10 meses después de haber llegado al Atleti. El que pone el dinero y le paga al Porto, en su gran mayoría, es Doyen Group. Y yo nunca supe. Hoy un día al odontólogo, y este odontólogo parece que era amigo de una
de la persona que gestionaba el fondo. Y cuando me dice, mira, un amigo te quiere conocer, y bueno, en portugués, y una foto o algo, y me empieza a hablar, mira, nosotros somos dueños de tu paz. Y yo, ¿qué? No sabía nada, somos dueños de un porcentaje, y no tenía ni idea. Y en el odontólogo me entero y lo llamo a Jorge. Le digo, oye, ¿qué pasa? Que me dicen que este fondo es dueño de un porcentaje de mi pase, no sé qué. Sí, es una historia compleja, no sé qué. Bueno, temas del Atlético de Madrid, y así fue que me enteré que esto había pasado. Imagínese, yo soy dueño tuyo, más o menos la historia. Y un odontólogo. Sobre lo cerca que ha estado, porque sí, ha rodeado siempre los chismes de que Falcao ha estado cerca del Real Madrid o del Barcelona. ¿Qué tan cierto fue? Lo de la servilleta vas a contar. Lo de la servilleta. Florentino te dice que te ofrece una servilleta como hizo con Zinedine Zidane. Y me pone la servilleta, yo tenía Casillas ahí, y estaba el de prensa del Atleti. Alique. Rafa Lique, y me decía, no, por favor, esconde esa servilleta. Me decía, por favor, y Florentino se acercaba y me ponía la servilleta ahí. Fue un momento muy incómodo para mí, porque lo tenía Florentino ahí, que firmara la servilleta, y el otro lado Rafa, claro, se veían súper amenazados. Imagínate que sale eso a la luz ahí que firmas, ¿eh? No, lo del Real Madrid, obviamente, no sé qué tan cierto hubo manejos o... Pero hubo reuniones, yo creo, ¿no? O sea, menos de tu agente. Seguramente. Hasta me hicieron llamar por una persona al Real Madrid. ¿Y qué te dijo? Esto nunca lo había dicho, pero obviamente había interés, pero obviamente tenían a varios jugadores, Bale, no sé qué, ese verano, pero yo significaba mucho para el Atlético de Madrid, y no sé si tampoco con la persona que hablé era él, porque Florentino obviamente lo identifico, su voz y demás, pero fue una situación compleja, y yo ya estaba muy identificado con el Atleti y lo que significaba para todos ellos. ¿Y el Barça? ¿Ha habido algún acercamiento también alguna vez o no? No sé hasta qué punto, porque a veces te pueden esconder cosas. Hasta un agente le puede interesar no ir a cierto lugar y te lo esconden. En el Atlético de Madrid fue ídolo, pero también el equipo español ahí tuvo una pequeña decepción. Para mí eso fue un poco decepcionante de parte del Atlético de Madrid. O sea, pensé que no tengo rencor y nada, y entiendo la situación, porque finalmente la situación nos obliga a venderme a mí, como lo hicieron con el Kun, como lo hicieron con Torres. Pero pensé que en ese momento por lo menos iba a tener una oferta por lo menos para intentar retenerme, pero nunca recibí nada de ellos. O sea, ¿Y eso te dolió? Sí, yo tengo buena relación con Miguel, pero nunca se lo dije, la verdad nunca lo hablé, pero no vi ningún tipo de esfuerzos para intentar que yo me quedara, sino al contrario, era de dónde podemos venderlo de la mejor manera. También habló sobre la lesión que tuvo y que lo sacó de la Copa del Mundo de 2014. ¿Cómo fue ese periodo? Tenía el Mundial a 5 meses y yo dije, a la mierda todo. Dije, no me jodas en ese momento. Segundo, ¿cómo recuerdas ese día que te lesionas? O sea, tu primer pensamiento es el Mundial. El Mundial, claro. El Mundial, y ahí me acuerdo que esa noche me traen de ese lugar en un avión privado a mi casa, y ya hacían llamadas, pero ya sabían. Ya el doctor me ha hecho los test que te hacen ahí, te mueven la rodilla se iba para todo lado. Y yo en ese momento ya dije, ya está. Yo ya sabía que no me lo habían confirmado, pero yo dentro mío sabía. Y dije, el Mundial, y entré en un momento de lucha, y sí que un momento difícil de lucha, de preguntas, de Dios, ¿por qué? De una guerra interna. Gracias a Dios ya había llegado mi primera hija, Dominic, ya no solo pensaba en el fútbol como por ahí un año atrás en el Atlético de Madrid, que era todo fútbol, sino ya era un poco más otras cosas, humano. Sí. Pero fue un palazo durísimo. Yo dentro de todo, cuando me lesiono, digo, sé que es difícil, voy a dar todo lo de mí, trabajar a matarme, vamos a hacer todo lo posible, y después cuando llegue el momento de decidir, vemos en qué estamos. Yo creo que por José, él me lleva al Mundial. Él esperó, él tenía mucha fe y esperó hasta último momento, y ya tenía que dar la lista, y la noche anterior me llama y me pregunta, ¿y qué vamos a hacer? Entonces yo le digo, mira, no estoy haciendo
tales ejercicios, ahora menos voy a competir. Sí, pero supongo que tuvo que ser muy duro para ti, Tigre. Sí, o sea, claro. en ese momento tu primer mundial, del objetivo que tenías. Ajá. Estábamos concentrados en Buenos Aires. Yo hasta el momento no había llorado, pero el momento que ellos se iban en el bus y yo me iba en el coche con mi amigo, En otra dirección. dije, no, ahí ya me quebré y no aguanté más. Qué duro. Qué duro. Y revelador lo de, Qué lo de revelador. Pekerman. Claro, porque él dice, por José me hubiera llevado. Él termina siendo el que dice, yo no voy a competir, más Me bajo del bien me bus. bajo del bus. Exactamente. Y hubo también otros momentos difíciles, por ejemplo, su paso por el Manchester United y su relación con Louis van Gaal. Y el Manchester, a ver, el Manchester es junto con el Madrid, el Barça y Bayern, quizá y ellos estaban interesados en mí. Lo que pasa es que llegó un momento erróneo, porque ellos estaban en una etapa donde el entrenador que manejaba todo el club se había ido un año antes y estaban desubicadísimos. Ser Alex. Ser Alex, y cuando él se va se encuentran con que tienen que empezar a tomar decisiones que en 25 años no lo habían hecho. Y no estaba preparado el club Y quizá no para estaba eso. preparado el club para eso y empiezan a hacer cagadas todo el mundo. Llegó con Van Gaal, Luis es difícil. Dime algo bueno de Van Gaal. ¿De Van Gaal? Algo bueno. Algo bueno. Uy, algo bueno, eso es buena pregunta. No, tiene cosas buenas, oye. Tiene cosas buenas. El peinado. No, ¿sabes qué es bueno de Van Gaal? Que te dice las cosas en la cara. Sí, me lo Eso dijo. sí, para mí eso es importante en una persona. Sí. Que yo sí tenía que ir y decirle algo, preguntarle algo, me lo decía y me decía la verdad. Y me decía, por esto. La verdad o su verdad. O su verdad. Sí, su verdad, porque él a mí me saca, yo estaba siendo titular, ganamos un partido con el Everton, yo hago el gol y me voy a la selección, vamos a jugar a Nueva York unos amistosos y vuelvo y él me dice, mira, voy a cambiar el sistema porque creo que el equipo no está bien y necesito cambiar el sistema. Y voy a Bueno, poner- Van Gaal. Le Van Gaal, pero también en Inglaterra tuvo a otro técnico que para él también fue complicado, José Mourinho en el Chelsea. Con Mourinho. ¿Por qué? Porque me agarró el tercer año de él. Es que él me llamó, me decía, no, vente para acá, no sé qué, vas a jugar, tal. Y con Mourinho había salido campeón un mes atrás. Y yo llegué y en uno de los primeros partidos le habla a Hazard y a Terry como si fueran de la reserva. Yo dije, mala mierda. Le dije, ¿dónde me metí? Y había salido campeón por Hazard hace un mes y al mes y medio después le decía, no me hagas perder los partidos, no sé qué, tal, y ahí dura hasta diciembre. Y también habló sobre otro de los técnicos que tuvo, por ejemplo, el Cholo Simeone. Ahora quiero contar una cosa que yo sé, que no sé si se sabe. Sí. No me mires así, Tigre. Después del Chelsea, creo que hay una opción de volver al Atlético de Madrid. Sí. Duermes en Madrid, en casa de una persona. Creo que estabas muy ilusionado en poder volver al Atlético de Madrid y al final no se da. ¿Es cierto? Sí, fue ¿Y así. por qué no se da? Alguien del cuerpo técnico, Sí. me parece. Sí. Y no es el Cholo. No. Pero Pero esto no se sabía, ¿no? no O sea, sé. yo creo que la gente del Atlético no sabía que No, existía no. la posibilidad de volver. No, la gente no lo sabe. Y creo que se puede haber manejado la situación Sí. de otra manera, sobre todo por lo que les di yo y por respeto a las personas. Pero fue un momento duro, me imagino, ¿no? Porque ya estás en Madrid para firmar Sí, fue un momento y al final... complejo. Yo te digo que vuelvo a lo mismo. Hay que partir de la base del respeto, ¿no? Porque no eres un desconocido. Pues ese momento en que un ayudante del Cholo Simeone no quiso que él regresara al conjunto colchonero. Su paso por el Mónaco y la relación que tiene con Kylian Mbappé. Me acuerdo que ya estaba Guido Carrillo, un argentino, y me decía, este chico es buenísimo, lo que pasa es que no se la pasa a nadie. ¿Ves? Me decía, pero es muy bueno. Hay un clic en él que ya deja de jugar para mostrarse a jugar para ganar. Me impactó eso, que tomaba buenas decisiones. Que era muy maduro para su edad. Sí. ¿No? ¿Recuerdas alguna historia con él? Yo soy el capitán de ese equipo. Me acuerdo, él no empezó jugando y yo entraba a la ciudad deportiva y me para La mamá. la mamá y me dice, te doy autorización para que regañes a mi hijo si es necesario. Tienes toda mi autorización, me dice. Y yo no caí en cuenta en ese momento, pero dije,
es un chico que está bien rodeado, bien protegido y con su forma de comportarse en el vestuario me di cuenta que chico con valores, respetuoso. En ese momento que es difícil para un joven manejar todo lo que se hablaba de él. Cuando él se hablaba de que si iba al Madrid o al París, ahí un poco hablamos de no de lo que tenía que elegir, pero sí de lo que quería para su vida. Yo le dije, a ver, tú el día de mañana, si quieres ganar un Balón de Oro, es más fácil que lo ganes en el Madrid que en el Paris Saint-Germain. Entonces hablamos un poco, al final termina yéndose al París. Y yo con él, pues éramos un equipo tan joven que yo tenía que estar muy encima de todos. Y a él la fase defensiva le costaba mucho y nosotros en la fase defensiva no podíamos regalar nada. Entonces siempre era Kylian marca, Kylian ven, Kylian muévete. En Madrid ahora mismo, ¿cómo le ves? Está en un club donde tiene que demostrarlo todos los fines de semana y creo que está en una posición en la que no es la de él, no está cómodo. Para mí él no es 9. Y habló también por su reciente paso por el fútbol colombiano. ¿Qué Colombia te has encontrado después de tantos años fuera? Bueno, es bastante... Préstame, sin tópicos, va. No, Bogotá es una ciudad compleja, es maravillosa, tiene mucha riqueza gastronómica, cultural. Es muy difícil la movilidad y para nosotros como familia poder hacer vida normal se termina siendo complejo, porque pues yo no puedo ir a un centro comercial porque si no todo el mundo ahí, o si vas a un restaurante tienes que ir por otra puerta o ir al cine por otra puerta. Entonces compartir esos momentos con la familia al aire libre es muy difícil y la gente no lo entiende. ¿Cómo ha sido el volver a tu país, descubrir? Ha sido un poco como The Last Dance de Michael Jordan. Pero en la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Para mí, conocer el fútbol también me ha llevado tiempo, porque los campos no son como los de Europa. Sí. O sea, los sufres. Vas a jugar unos campos que parece que estás entrenando en la arena de Miami. Entonces, el juego se termina haciendo lento, pero muchas veces el campo no te permite darle velocidad. Los jugadores están cansados, te comen las piernas. ¿Qué tal como revela lo del fútbol colombiano? Que no es malo, pero a veces las canchas... Es que hay campos muy difíciles. Es correcto. Mire, Boyacá, el estadio en Tunja, la cancha en Valledupar, el Pasto. Valledupar, claro. Hay estadios donde... Y además, Ricardo, se nota mucho más la diferencia cuando viene de un jugador que nunca jugó aquí. No, total. Porque Falcao se fue prácticamente, o sea, no jugó al fútbol profesional aquí, entonces se fue. Siempre tremendas reflexiones. Pero a ver, sigamos escuchando al Tigre. Cuando tuvo que decir no a los millones que llegaban de otros países como China y Arabia. Con el Mónaco íbamos a jugar con Marsella en Marsella. Y en la mañana de ese partido me dice el entrenador, no te puedo poner. Y yo, ¿qué pasa? Y dice, no, porque el club te va a vender a China. Y yo, ¿qué? Si yo no he aceptado, no he dicho nada. Y dice, no, ponme porque yo no me voy a ir. Y eran las cifras absurdas. Yo sé qué cifra era, o sea, no exacta, pero ¿cuánto de más? Era claro, una locura. Sí, era mucho dinero. O sea, ¿Cuánto es mucho dinero? No sé, como 12 millones más o 14 millones más de lo que yo podía ganar. Hay situaciones donde si me agarra en otro momento, por ahí decido y me voy. Sí. Si a mí me lo hubieran ofrecido un año después del Mundial, me voy. Claro. Ya está. También habló sobre el difícil momento del fallecimiento de su padre. Hay cosas en la vida que uno tiene que buscar ayuda. A mí me costó mucho su pérdida, sobre todo aceptar los momentos difíciles. A veces les pongo tierra y trato de seguir adelante, pero eso están ahí, te siguen martirizando y no afrontarlo y vivir la pena y llorar y sufrirlo. Me costó varios meses o años poder dejar eso de lado porque lo tienes ahí escondido y piensas que ocupado y haciendo cosas lo vas a dejar, y no. Los momentos difíciles, los dolores hay que afrontarlos y pasar el duelo como se debe para que después no te sigan pasando factura. Y eso a mí me costó, me pasó, yo creo que en mi profesión y sobre todo también con Lore, muchas veces en la relación
terminaba explotando con ella cuando no tiene nada que ver, pero era por no haber arreglado mi situación con mi padre en ese tiempo. Y también reveló algo muy importante, viniendo de un jugador tan importante, una figura pública como Falcao García, los episodios de ansiedad que ha tenido también. Yo creo que al que le sirve la ayuda psicológica a eso, al que le sirve tener algo espiritual también, es necesario, porque a veces no se pueden llevar todas las mochilas encima y necesitas descargar o sacar todo lo que tienes adentro, o recibir un consejo. Hay situaciones que no las sabes gestionar. A mí esto no lo sabe nadie, pero yo cuando llegué a Bogotá, la gente estaba muy encima, yo me sentía muy abrumado, me sentía asfixiado y llegué a tener episodios no de pánico, pero sí de ansiedad. La ansiedad. Aparte que hay altura ya, entonces estás ansioso, no puedes respirar, no te sientes que estás respirando bien, y me ahogaba y terminaba pasando la noche entera sin dormir. Me sentía abrumado, y cuando me daban esos episodios, lo que me mataba era que no sabía qué me sucedía y no sabía cómo gestionarlo. Entonces entraba en más ansiedad. Yo hablaba con Lore, pero ella tampoco sabía qué decirme. Entonces, pues no sabía qué me estaba pasando a mí. Claro. Y la despertaba a la noche y le decía, por favor, ayúdame porque siento que me ahogo y tengo que salirme de la habitación. Estábamos en hotel en ese momento, recién llegados. No estaba lista la casa y me tenía que salir de la habitación al pasillo de la habitación porque me sentía ahogado. Una locura. Y al otro día de entrenar, hubo un día que le tuve que decir al entrenador, mira, no dormí nada, pasé toda la noche despierto, déjame descansar, y la gente no ve esas cosas. Hola, no jodas. Revelaciones de Falcao García. No, muchas nenas que ahogado, no ¿Por jodas. qué, Marino? No, creo que es el Falcao. No, Falcao humano. No, creo que es el Falcao más humano. Bueno, diciendo que es que la arena de Miami, porque no dice que la de Cartagena. Porque le estaba dando la entrevista en Miami, no en Cartagena. No jodas. ¿Qué dice, profe?